Advertencia. Debido a que se abordan temas fuertes, este episodio no es apto para infantes ni personas sensibles. En el bajo mundo de las calles me conocen como la gatita, pero mi nombre es Mónica. Considero que no soy una mala persona, es solo que no puedo soportar ver una injusticia. Y si alguien me considera mala, créanme que esto no es así por decisión propia. La vida se encargó de forjarme. Desde pequeña todos a mi alrededor me fallaron. Todos hasta que la conocí a ella, a la flaquita. Desde el momento en que mi madre eligió no creerme que en casa sufría abuso, poco a poco iba pasando menos tiempo ahí, pues al permanecer en este lugar solo me lastimaban de una o de otra manera. Ese era un nido de ratas. Vivían mis primos delincuentes y algunos tíos que ni siquiera sé a qué se dedicaban. Toda la familia estaba retorcida y yo estaba muy pequeña, muy vulnerable. La primera vez que mi tío abusó de mí, traté de decirle a mi madre lo que pasaba, pero ella se negó a creer que su hermano me hubiera hecho algo. O tal vez simplemente ella lo consentía. No lo sé, ni lo quise entender. Solamente me protegía a mí misma, y la mejor manera de hacerlo era estando lejos de ese lugar, lejos de mi propia casa. Las primeras noches que pasaba en la calle, me sentaba a llorar en un rincón del parque. Me preguntaba por qué no podía vivir como cualquier otra niña, a la que su mamá antes de dormir le daba un beso de las buenas noches y una sopa caliente en los días lluviosos. Mi madre ni siquiera estaba en casa, y a mi padre simplemente nunca lo conocí. De verdad que ni siquiera sé cuántos hermanos tuve. Cada que mi madre regresaba a casa, era porque estaba embarazada, cada vez de un hombre diferente, y no estoy aquí para juzgarla, pues sus propios demonios la debieron atormentar a ella. Pero en fin, era tanto tiempo el que pasaba en la calle, que cuando mi madre quiso reaccionar, yo ya no quería regresar a casa. Entonces, utilizó una estrategia que fue la que finalmente me hizo caer en el mundo de las sustancias, de los vicios. Me ingresó a un centro para tratar adicciones. A los 14 años, yo no fumaba, no tomaba ni me metía nada de nada. E irónicamente, en ese lugar aprendí todas y cada una de esas cosas. También ahí mismo fue donde yo conocí a mi primer pareja sentimental. Su nombre era Pepe, un muchacho más grande que yo. Él en realidad sí tenía problemas, se metía de todo, inhalaba solventes, eso le hacía mucho mal a su mente. A veces no distinguía la realidad de su mundo de fantasías. Sin embargo, me trataba muy bien, al menos al principio. Nos escapamos juntos del centro de anexos. Ahí nos trataban muy mal y nos dañaban psicológicamente. Además nos explotaban de manera laboral. Primero nos tenían toda la noche haciendo empanadas y en la mañana, muy temprano nos mandaban a venderlas a las calles. Pero nos tenían bien vigilados. Se organizaban en grupos y nos llevaban a venderlas en los semáforos de las avenidas, bajo los fuertes rayos del sol. Teníamos que memorizar todo el discurso, ese que se les da a los automovilistas al momento de ofrecer las empanadas. Aún lo recuerdo. Buenos días, disculpe la molestia. Pertenezco al grupo de atención a las adicciones El Encuentro. Como parte de nuestro tratamiento, debemos cumplir con ciertos gastos. Para esto nos vemos en la necesidad de elaborar estos ricos productos artesanales. Sería tan amable de comprarnos una bolsa. Le ofrecemos a un buen precio y de esta manera usted nos apoya para poder rehabilitarnos. Eso era pura mentira. Ese dinero no servía para que nos rehabilitáramos. En el anexo, uno de los padrinos, el fundador del encuentro, tenía un altar con la flaquita. Todas las mañanas,
Él le pedía para que nos fuera bien a todos y cada que un familiar ingresaba a un adicto ahí, él solía regalarnos un colguije de la Santa Muerte. Él precisamente me regaló el que yo tengo hasta ahora. Yo la cuido y ella me cuida a mí. Una mañana, el padrino, como todos lo conocíamos, nos avisó que teníamos visitas, que dejáramos de hacer lo que estábamos haciendo y que nos fuéramos a las habitaciones. Las visitas que habían llegado eran de las autoridades. Al parecer algún familiar había reportado la manera en la que se realizaba ahí dentro explotación laboral, además de que ahí mismo se consumían varias sustancias por parte de los padrinos. Ese día lo miré hincado frente al altar. Estaba hablando con ella, con la niña blanca. Lo escuché, oí todo lo que le decía en voz baja. Hermosa flaquita, te prometo que si me sacas de este apuro, yo mismo me voy a repartir medallitas con tu imagen, ahí donde tienen tu capilla en el mercado. El padrino le estaba prometiendo eso a la flaquita, porque en un famoso mercado de la ciudad, justo hay una capilla a la que los creyentes acuden a dar gracias por los milagros concedidos. Hay personas como el padrino que se dedican a regalar objetos relacionados a la santita cada que ella les concede un milagro. Finalmente dejaron pasar a los inspectores para revisar el lugar, y a pesar de que los padrinos no se habían puesto minuciosos en ocultar evidencias o simplemente eliminar rastros de que ahí había explotación laboral, las autoridades, así como entraron, ya iban de salida. Entonces, desde uno de los cuartos se escuchó un grito. ¡Ayuda! Aquí nos esclavizan. Aparte nos maltratan. ¿Qué fue eso? Vamos a pasar a ver qué ocurre. El padrino se mantuvo tranquilo. Le explicó que se trataba solo de un adicto más. Adelante, señor. Si gusta pasar, con todo gusto le abrimos la puerta. Solo tenga cuidado. Debo comentarle que las adicciones que traen algunos internos son muy fuertes, y ellos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de salir para consumir más. Tienen una necesidad inmensa de satisfacer sus vicios. Tiene razón usted. No creo que sea necesario. Será mejor que continuemos. Solo regálenos un par de firmas y con esto terminamos la visita. Los inspectores dictaminaron que no había nada fuera de la ley. Esto por parte del padrino se tomó como un milagro de la santita. Esa noche, al regresar de vender las empanadas, el fundador del anexo nos hizo una reunión y nos dejó bien en claro qué es lo que iba a pasar si a otro de nosotros se nos ocurría intentar poner en evidencia lo que ahí adentro ocurría. Le pidió a Brian que pasara al centro. Él era quien había estado gritando que lo ayudaran. A ver si esto te enseña a no andar de boca floja y que quede de ejemplo para los demás. Saca la lengua. Mientras le decía esto, el padrino sostenía unas tijeras en su mano. Que las saques, te digo, o te las saco yo. El pobre de Brian estaba aterrorizado, así que no tuvo otra opción y la sacó. Todos vimos claramente cuando él le cortó un cacho con las tijeras. Fue una escena que jamás olvidaré. La hemorragia no se le detuvo por un buen rato. Ahora yo acababa de conocer otro tipo de violencia. Estaba sorprendida por todo. No podía creer que las autoridades, teniendo todo enfrente en sus narices, no habían hecho nada. Era como si estuvieran ciegos. Entonces, con mucho miedo, pero también con mucha curiosidad, fui a hablar con el padrino. Oiga, señor, ¿a poco sí cree que la flaquita le haya hecho el milagro? Seguro que sí. ¿No viste cómo ni con los gritos de este idiota ellos hicieron nada? Me salvé incluso de que entraran a la oficina y empezaran a sacar cuentas con todas las notas y los comprobantes. Pero mira, lo bueno es que la flaquita no me falló.
Esto vamos a celebrarlo. Mañana mismo me voy a ir a su capilla para cumplirle lo que le prometí. Porque eso sí, muchacha, puedes pedirle lo que quieras, pero pobre de ti si no le cumples, porque entonces sí te puede ir muy mal. Ese señor, junto con los otros padrinos, se metieron a la oficina a beber y no sé qué más cosas se metieron. Más tarde llegaron mujeres y ahí se amanecieron. Pepe y yo estábamos hartos de la explotación, porque aparte de no dejarnos dormir, ni siquiera nos alimentaban bien. Los padrinos se quedaban con todas las ganancias, pero eso sí, todo lo que ganaban se lo echaban en sus vicios. Ni siquiera se esforzaban en ocultarlo. Era un descaro la manera en la que operaban. Además, ahí mismo se conectaban con más maleantes. Ahí, en lugar de aprender cosas buenas, en realidad fue donde me empezó a nacer la inquietud por el consumo de todo tipo de sustancias. Una mañana, en la que nosotros dos estábamos ofreciendo las empanadas en el mismo semáforo, Pepe y yo aprovechamos un descuido de nuestro padrino y nos le escapamos. Nos fuimos a esconder abajo de un puente, mismo que días más tarde nos sirvió para agarrarlo de guarida. Ese día llevábamos algunas ventas y como Pepe y yo ya sabíamos que en los semáforos uno podía sacar buen dinero, pues a partir de ahí comenzamos a vender chicles y otros dulces. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que ni siquiera se necesitaba vender nada. Solo se requería agua, jabón y un pedazo de caucho. Desde ahí para adelante nos dedicamos a limpiar parabrisas de los carros. De esta manera nos manteníamos. Sacábamos lo suficiente para conseguir comida y pues también para otros vicios. Viviendo en las calles, irónicamente era menos vulnerable a los maltratos. Dentro de lo que cabía, él y yo éramos felices. Los domingos hasta nos íbamos al parque a dar la vuelta. Llevábamos nuestro inhalante para andar bien relajados. Fue precisamente en ese tiempo cuando yo tuve mi primer embarazo. Esto le afectó mucho a Pepe. No sé qué tipo de traumas venía arrastrando de su pasado, pero fue cuando me mostró su verdadera cara. No era tan buena persona como yo creía. ¿Por qué te embarazaste, gatita? No manches. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer? La pregunta es ¿qué vamos a hacer los dos? Pues vamos a tener a nuestro bebé, ¿no? Ahora sí vamos a tener que trabajar más duro. No, ¿cómo crees, gatita? Yo no quiero tener hijos. Ay, tú te las vas a tener que arreglar como puedas. A mí no me andes echando esa carga. Tú sabrás si quieres tenerlo. Después de que le di la noticia a Pepe, y al ver su reacción, me volví a sentir sola. Seguía siendo muy chica de edad. Afortunadamente, en ese tiempo yo no estaba tan clavada con el pegamento ni ningún tipo de solvente, pero Pepe sí lo estaba. Desde que le di la noticia, cada vez lo veía menos. Yo intentaba platicar con él para convencerlo de que estando juntos en esto podríamos salir adelante. Pero quién sabe qué cosas inhalaría en esa ocasión. Debió ser un solvente muy fuerte. Lo noté de inmediato. Esa noche me di cuenta de que él no regresaba al puente. Subí al bulevar para buscarlo y lo miré a lo lejos tirado en una banqueta, hecho bolita. Fui rápido a ver qué le pasaba, pero estaba muy raro. Ni siquiera podía hablar. Entonces le ayudé a pararse y lo llevé a dormir conmigo. A la mañana siguiente, él ya estaba consciente de nuevo. ¿Por qué me trajiste para acá, pinche gatita? Yo ya no quiero estar contigo. Pero tú no me puedes dejar. Estamos esperando un hijo. Mira, vamos a echarle ganas juntos. No, ni madres. Yo ya te dije que no. Yo no puedo ni quiero tener un hijo. Pues eso me hubieras dicho antes de metérmela, cabrón. En ese momento Pepe enfureció.
Noté cómo le cambió la mirada en un segundo. Entonces, estando bajo el puente, el ruido de los carros ahogaba los gritos de los dos. Pero la situación no paró con las palabras. Él comenzó a darme golpes en la cara. Yo perdí el equilibrio y caí al piso. Fue entonces cuando el muy desgraciado me dio una patada muy fuerte en el vientre antes de salir huyendo de ese lugar. No sé cuánto tiempo estuve ahí tirada, pero en cuanto reaccioné subí al bulevar a buscar ayuda. Estaba sangrando de mi entrepierna. Mi bebé no se movía. Finalmente una señora iba caminando por la acera. Ella me auxilió y me llevó a un hospital público. Ahí me informaron que había perdido a mi bebé. Estuve internada un par de días antes de que me dieran de alta del hospital. Una vez más estaba sola. Me encontraba muy mal por los golpes. No quería ni regresar a mi casa, pues estoy segura de que me hubiera ido peor con mi mamá. Todavía se sentía con la facultad de regañarme por mis decisiones erróneas. Pero qué buenas decisiones podía haber tomado a esa edad. Busqué a Pepe y no lo encontré por ningún lado. Quería vengarme de él. Estaba lista para hacerlo. Llevaba un cuchillo escondido entre mis ropas para el primer momento en que se cruzara por mi camino, acabar con su vida. Pero parecía que él había huido de mí. Ese día estaba lloviendo, así que me regresé a mi guarida abajo del puente. Me sentía desesperada. Entonces me llevé la mano al pecho y la sentí. Era la medallita de mi flaquita. Por primera vez después de mucho tiempo, me sentía acompañada. Me dio la confianza de hablar con ella, como si en mi desesperación una dulce voz me dijera al oído: ¿Quieres contarme algo? No estás sola, Mónica. Yo estaré contigo. En ese momento se me salió una lágrima, pero no de tristeza, era de amor. Me sentí muy bien. Me acordé de las palabras del padrino, cuando él le pedía favores. Entonces, primero que todo, le agradecí el estar a mi lado, y luego le hice una petición. Gracias, flaquita. Sé que tú me vas a ayudar. Quiero vengarme de Pepe. Por su culpa perdí a mi bebé. Quisiera que a él le pasara lo mismo. Si me concedes este favor, te prometo que iré afuera de tu capilla del mercado y regalaré 1000 estampitas con tu imagen. No les miento si les digo que yo sentí como si ella me abrazara. Me quedé dormida y descansé como nunca. Pasaron algunos días en los que yo me mantenía económicamente de lo que sacaba en las calles. Regresé a vender dulces. Quería progresar. Mi sueño era tener una de esas casetas de lámina, un lugar en el que pudiera vender periódicos, refrescos y bolsas con galletas como lo había en las esquinas del centro. Sin embargo, por algo debía empezar, y ahora lo primero era tener un lugar en donde vivir. Una tarde, yo me encontraba llegando a mi guarida bajo el puente. Antes de que anocheciera, lo miré llegar. Se venía tambaleando. Yo pensé que venía bajo los efectos de los solventes. Entonces busqué mi cuchillo entre las ropas. Tenía mucho coraje. Era mi momento de vengarme. Entonces, justo antes de llegar hasta donde yo estaba, él cayó al piso. Me acerqué y me di cuenta de que venía herido. Estaba todo lleno de tierra y de aceite. Justo lo acababan de atropellar. Había llegado a donde estaba yo de puro milagro. Traía moretones en todo el cuerpo. Estaba lleno de hemorragias internas. El auto o lo que fuera que lo atropelló le pasó por el pecho y por las tripas. Falleció ante mis ojos. No tuve que hacer nada. La flaquita me lo trajo para que lo presenciara. Me llevé la mano al pecho y agarré la medallita. Muchas gracias, flaquita. Me lo cumpliste. Yo cumpliré con lo que te prometí.
Me fui de ahí. Esa noche dormí en un parque. Me sentí arropada por ella. Al amanecer me fui rápido al mercado a ver a la flaquita para darle las gracias. Cuando llegué ahí, le compré las estampitas que le había prometido. Me quedé sin dinero para comer, pero debía agradecerle y, sobre todo, cumplirle. Desde esa noche no quise dormir bajo el puente. No supe cuándo localizaron el cuerpo de Pepe, así que me fui al encuentro. Le pedí a mi padrino que por esta noche me dejara dormir ahí. Él accedió, pero tuve que prometerle que al día siguiente volvería a vender empanadas. Me preguntó qué había pasado con Pepe, y fue suficiente con decirle que hacía semanas que no sabía de él. El Chucky era uno de los compañeros del anexo. Él tenía una maquinita de hacer tatuajes con la que estaba enseñándose. Estando ahí, ya varias veces me había ofrecido hacerme un tatuaje. Yo sí quería que él me lo hiciera, pero nunca supe qué hacerme. Ahora lo sabía. Le pedí que me hiciera la flaquita, sosteniendo a una pequeña gatita entre sus brazos. Él accedió. Su máquina estaba vieja y con piezas hechas a mano. Cuando terminó, él me dijo que era el mejor tatuaje que había hecho hasta el momento. A los dos nos gustó mucho. Estuve por algunos días viviendo en el anexo. Yo cumplía con lo que le prometí al padrino acerca de salir a vender empanadas, pero quería ganar dinero, así que hablé con él. Mi intención era llegar a un arreglo. Señor, necesito hablar con usted. Quiero ganar dinero. Debo tener un lugar propio en donde vivir. Sé que con lo de las empanadas no estoy ganando nada. Entiendo que usted me está echando la mano, pero yo necesito tener otra vida. Esto no es lo que quiero para mí. Para ese momento yo tenía unos 15 años. Entonces, él vio en eso una oportunidad, algo que yo ingenuamente no vi venir. Él me ofreció llevarme a su casa. Me dijo que le caía bien. Cuando llegamos, él me empezó a hacer insinuaciones, como a condicionar el estar ahí. Prácticamente me dio a entender que le tenía que pagar la renta con cuerpo. Me dijo que no tenía que vender más empanadas y que podía quedarme en ese lugar a vivir, pero que a cambio debía acceder a lo que él me pidiera. Yo le dije que no, que mejor me iba a ir de ahí, pero él no me dejaba salir. Entonces intenté hacerlo por la fuerza, pero me empezó a pegar y luego abusó de mí. Me hizo lo que quiso el desgraciado. Yo estaba casi inconsciente por los golpes. No lo podía creer. Se suponía que me iba a ayudar y ahora estaba en el piso. No podía ver por tantos golpes que traía en los ojos. En cuanto yo noté que se descuidó, me salí corriendo a la calle, así como andaba, casi sin ropa. Entonces una señora que me miró pasar corriendo me habló y me dijo que si necesitaba ayuda. Me ofreció llevarme a la policía, pero yo tenía mucho miedo. Solo me prestó una blusa y me llevó a mi casa. Ese día no estaba mamá. No llegó hasta después de días. Pero yo ya estaba con la mentalidad de no dejarme de nadie. Traía tanta rabia en mi interior que si alguien se hubiera atrevido a hacerme algo, sin dudarlo hubiera acabado con él. Creo que mis tíos lo notaron, porque hasta eso me sacaban la vuelta. No sé cómo me veía exactamente, pero para cuando llegó mamá de regreso a casa, yo me encontraba un poco mejor. Esta ocasión, ella me trató mucho mejor que antes. Al menos no me golpeó. Solo me dijo que debía buscar un trabajo para llevar dinero a la casa. Pasaron los días. Todo parecía estar normal. Sin embargo, por la noche me despertaba con terrores nocturnos. Venía a mi mente el padrino del anexo, el que me había abusado. Quería vengarme de él también, porque el rencor y el miedo no me dejaban dormir.
Entonces nuevamente hablé con la flaquita. En cuanto la invoqué me sentí mejor. Le prometí que si me ayudaba de nuevo, esta vez regalaría 100 medallitas con su imagen, y le prometí también que me haría otro tatuaje, con su misma imagen protegiéndome. Pasaron algunos días, y yo por fin conseguí trabajo en una florería. Me estaba yendo bien. Ahora podía ayudar con los gastos de la casa. Mi madre, al ver que al menos llevaba algo de apoyo económico, me empezó a tratar un poco mejor. Para esos días yo solía pasar cerca del centro de rehabilitación. Quería saber si al padrino le había pasado algo ya, pero había transcurrido algo de tiempo y nada. De quien sí supe fue de Chucky, mi amigo. Me lo encontré cerca de ese lugar. El compañero que me había hecho el tatuaje. Él ya estaba completamente rehabilitado. Entonces le pregunté si sabía algo del padrino, pero él también tenía tiempo sin verlo. Le pedí que por favor investigara por mí, ya que yo no quería acercarme demasiado a ese lugar. Le platiqué lo que me había hecho y él se enojó mucho. Me dijo que me esperara poquito, que iría a investigar en ese mismo momento. No le vayas a decir que me viste, Chucky. No quiero que me venga a buscar. No te preocupes, gatita. Tú espérame aquí. Permanecí ahí durante algunos minutos. Entonces él regresó. Tenía una expresión como de asombro. ¿Qué pasó, Chucky? ¿Qué te dijeron? ¿Por qué traes esa cara? Pues, ¿qué crees? Me encontré a uno de los padrinos. Me dicen que no saben nada del jefe. Incluso lo fueron a buscar a su casa, pero está desaparecido. Esto está muy raro, gatita. Ese señor no puede durar un día sin venir a cobrar lo de las empanadas. Si tiene el centro de rehabilitación, nada más es para eso. Ya sabes que él se mantiene de explotarlos a todos. Después de ese día, Chucky iba de vez en cuando a preguntar si sabían algo del padrino. Un día, él fue a buscarme a la casa de mi mamá. Mónica, te busco un muchacho. Dice que es Chucky. Yo salí de inmediato y le dije que nos fuéramos a dar la vuelta. No quería que mi mamá supiera lo que me había pasado. Ella no supo que habían abusado de mí. Me hubiera pegado por pendeja. Así es como ella solía decirme. ¿Qué pasó, Chucky? ¿Qué te trae por acá? Adivina qué me acaban de decir. Encontraron al padrino. Dicen que tenía al menos 3 semanas que lo habían ido a tirar a la orilla del río. Según lo que dicen en el anexo, fue uno de los muchachos que le debía dinero y en vez de pagarle, mejor se lo echó al plato. Está bien raro. Él era de sus ahijados favoritos, pero pues ni modo, ya le tocaba al padrino. Pues sí, Chucky, ni modo. Yo digo que de alguna manera le tenía que llegar su merecido. Pues mira, gatita, ay, como no queriendo ya tuviste justicia. Chucky tenía razón. Entonces no quise perder tiempo y le dije que me hiciera otro tatuaje. Él accedió. Ya tenía más experiencia que la última vez y esta ocasión le quedó mucho mejor. Además del tatuaje, yo le cumplí a la flaquita con lo de regalar 100 medallitas con su figura. Me gasté un buen dinerito, pero debía cumplir, pues el favor que me acababa de hacer no era cualquier cosa. Pasaron los meses y un día que mi mamá se encontraba haciendo de cenar, me dieron muchas náuseas y corrí al baño a vomitar. Ella me preguntó qué me pasaba. No sé qué me pasa, mamá. Tengo muchos ascos. A ver, vente para curarte de empacho. Tómate esta agua de limón con carbonato. A ver si sacas todo el aire que traes. Ella me pidió que me acostara en la cama, y mientras me sobaba el estómago para que se me pasara el malestar, me dijo que podía sentir algo, y cuando ella intentó decirme en qué parte de mi estómago era que se sentía, algo en mi panza se movió. Era un bebé. Ella se enojó mucho conmigo.
Me volvió a regañar y me golpeó en la cara, como antes lo hacía. Yo tenía miedo de perder otro bebé. Ella no sabía por lo que yo había pasado estando en la calle. Pero yo, antes de volver a vivir lo mismo, decidí salir huyendo una vez más de los golpes y de sus represiones. Con el poco dinero que tenía, me fui a rentar una de esas habitaciones baratas de hotel. No sabía cuánto tiempo tenía de embarazo, pero aún no se me notaba la panza. Nunca me di cuenta de que aquel maldito abusador me había dejado embarazada. Esa noche, al llegar al hotel, el hombre que estaba en la recepción me preguntó si iba a estar trabajando ahí, y yo le dije que no. De hecho, no sabía ni a qué se refería con trabajar. ¿Estás segura que no vienes a talonearle aquí? Porque si me pagas la habitación por semana te va a salir más barato. Dime que no te dé pena. ¿Pero a qué se refiere, señor? Yo trabajo en una florería. Ah, entiendo. Bueno, pues mira, siendo así te voy a rentar la habitación por hoy, pero te sugiero que mejor te vayas a otro lugar. No te vayan a confundir con una de ellas, a menos que quieras empezarle a talonear de esto. Muchas gracias, señor. Yo creo que mañana mejor me busco otro lugar. Pues mira, no me lo tomes a mal, pero luego se ve que traes tus problemas. Yo creo que a ti te iría muy bien. Mírate, estás jovencita y eres muy bonita. Si te animas, tú me dices y yo te mando unos clientes. Muchas gracias, señor. Lo voy a pensar. Ahí fue cuando apenas entendía lo que él me trataba de decir. Se refería a la prostitución. Apenas entonces, esa idea me llamó la atención, sobre todo lo que me dijo acerca de que ganaría muy bien. Así que en cuanto me recosté en la tranquilidad de la habitación, estuve pensando y pensando toda la noche. Por primera vez lo consideré, pues ya no tenía nada que perder. En casa no podía estar y mi madre me golpearía si regresaba. En la calle tampoco podía confiar en ningún hombre. Y si todos iban a terminar abusando de mí, pues ¿por qué no al menos ganarme un dinero por medio de eso? Así que al día siguiente hablé con ese señor. Le dije lo que había pensado, que lo había decidido. Empezaría a trabajar de eso. Y como era de esperarse, el muy oportunista fue mi primer cliente. Todos son unos cerdos. Él me pagó dejándome un par de días gratis en la habitación para empezar a trabajar. Los días siguientes yo seguí laborando en la florería, y en cuanto llegaba al hotel, me salía a la banqueta a pararme junto a las demás muchachas. Afortunadamente pude juntar un buen dinero antes de que se me notara la panza. Sin embargo, llegó un momento en el que ya no pude seguir trabajando en las calles. Así que me tomé unos meses y a punto de dar a luz regresé a casa. Como siempre, el tiempo había servido para que mi madre se calmara y me recibiera con cariño. Estuve con ella durante un tiempo. Tuve a mi bebé. Ella me ayudaba a cuidarlo mientras yo seguía trabajando en la florería. Sin embargo, al ser madre soltera, los gastos eran muy fuertes. Así que retomé mi trabajo en las calles. Sin embargo, esto no pasó desapercibido para mi madre, quien terminó por darse cuenta de que era aquello a lo que yo me dedicaba por las noches. A mí no me haces pendeja, Mónica. Cuando tú vas yo ya vengo. Tú andas de puta. No, si ya me habían venido con el chisme. Pero nunca lo pensé de ti, hija. Piénsalo muy bien porque esta vida no es fácil. ¿Tú qué me vas a contar a mí? Mejor vele pensando muy bien porque no quiero que te pase lo mismo que me pasó a mí. Si te lo digo es por algo, por experiencia propia. Mira, hija, ¿por qué mejor no te la vas llevando con lo que ganas en la florería? Mejor búscate un papá para esa criatura, porque si no al rato lo único que vas a hacer es llenarlo de hermanitos. Ya era demasiado tarde para mí. Yo ya no podía cambiar el estilo de vida. No había marcha atrás.
No sé si fue algo que ella me heredó con su ejemplo o qué cosa pasó, pero repitiendo el mismo patrón de conducta que aprendí de ella, me volví una madre desobligada. Ahora le dejaba a mi criatura por días, semanas. Llegaba a perder la noción del tiempo y solo lo miraba de vez en cuando. Poco a poco me fui clavando en ese mundo de prostitución y por las noches ya ni dormía. Amanecía desvelada y mis patrones de la florería, después de mucha tolerancia que me tuvieron, de faltas y llegadas tarde, además de muchas ocasiones en las que aguantaron que me quedara ahí dormida, decidieron darme las gracias. Me dijeron que yo ya no podría trabajar ahí. No podían seguir soportando que estuviera ahí con el aliento alcohólico, incluso bajo los efectos de algunas sustancias. Yo no tuve otra opción que agradecerles el haberme aguantado tanto tiempo así. Después de eso, me dediqué al 100% a las calles. Era mi destino el no tener un lugar fijo para vivir ni para trabajar. Pasó el tiempo y ocurrió aquello que me volvió a poner a prueba en esta vida. Pues una noche, mientras yo me encontraba en las afueras del hotel, en ese que rentaba mi habitación durante días, de pronto se acercó un tipo en un auto. «Hola, bonita, ¿cuánto me vas a cobrar por toda la noche?» «Uy, pues tienes suerte. Ya tengo la habitación rentada. Te lo voy a dejar bien barato». Ahí está lo malo. Es que no me gusta usar los hoteles. ¿Por qué mejor no me acompañas a mi casa? Vivo aquí cerquita. ¿A poco no te gustaría salir de la rutina? No me pareció tan fuera de lugar su propuesta, sobre todo porque me dijo que en su casa tenía de todo lo que yo quisiera consumir. Se me hizo fácil. Me subí a su auto y él condujo hasta su casa. Era una vivienda normal y corriente. Cuando entramos ahí, las luces estaban apagadas. Solo encendió el foco de la sala. Me senté en el sillón y dejé mi bolso a un lado. Pues primero lo primero, güerito. Si no hay dinero, no hay servicio. Entonces escuché una voz saliendo de la habitación de al fondo. Pero no era la de mi cliente. Al parecer no estaba solo el desgraciado. Todo fue muy rápido. No me dio tiempo de nada. Pues a mí se me hace que sí va a haber servicio. Y más te vale que cooperes si no quieres que nos enojemos. Antes de que yo pudiera reaccionar, ya estaba rodeada de ellos. Fueron en vano mis intentos de sacar el cuchillo de la bolsa. Lo único que hice fue que ellos se enfurecieran. Parecía que se trataba de una cruz que llevaría cargando de por vida. Me desnudaron, me ataron de una viga del techo, me golpearon tan fuerte la cabeza que no supe más de mí. Para cuando desperté no sabía cuántas veces ni cómo habían abusado de mí. Estaba muy débil, todo me dolía. ¿Por qué me hacen esto? Yo no les hice nada. Cállate, y si vuelves a abrir el hocico te va a ir peor. Entonces me volvían a golpear. Les rogaba que mejor acabaran con mi vida. Ya no quería seguir sufriendo. Me preguntaba por qué el mundo estaba lleno de gente tan mala. Fue tanto tiempo el que estuve ahí que me fui grabando sus caras, sus voces, sus tatuajes y hasta sus cicatrices. Perdí la cuenta de los días. No comía. Solo de vez en cuando me daban un trago de cerveza o algo de tequila. Era el único líquido que bebía. Estaba deshidratada, hambrienta y adolorida. Quería salir de ahí y ver a mi hijo. Él fue lo único que me hizo aguantarme. Dudo que alguien en mi lugar hubiera podido soportar los maltratos que me hicieron esos pervertidos. Hubo uno en especial que se ensañó conmigo. Me apagaba los cigarros en la piel. Mi cuerpo terminó lleno de huellas de esas noches. Habían acabado conmigo en todos los sentidos. Física y moralmente estaba destruida. No recordaba mucho. De hecho, lo que estoy contando ahora
Lo vine a recordar tiempo después, cosa por cosa, momento a momento. Todo había sido borroso en mi mente durante un largo tiempo. Uno de esos días en los que seguía cautiva, mi vista se perdió viendo a la nada. Cuando regresé a la realidad, la miré. Era mi medallita de la Santa Muerte. Estaba tirada debajo de una silla. No supe en qué momento la había perdido. Entonces le hablé. Le rogué que me sacara de ahí y que me ayudara a vengarme de ellos. Solo dame fortaleza, madrecita. No te pido más que la oportunidad de vengarme de cada uno de estos malditos. Tú ya me ayudaste mucho haciendo el trabajo sucio, pero ahora quiero ser yo misma quien lo haga. Creo que estoy lista. Esta vez te prometo 4 tatuajes, uno por cada uno de ellos. Estoy segura de que la flaquita me dio aún más fuerzas para soportar todo ese tiempo, y otro tanto más para lo que faltaba. La tarde siguiente la fiesta se les salió un poco de control. Comenzaron a pelear entre ellos. Uno se fue del lugar y no regresó más. A la mañana siguiente, cuando recobré la conciencia de nuevo, me di cuenta de que solo había quedado uno de ellos. Tal vez se estaban aburriendo de mí, o quizás creyeron que estaba en mis últimos momentos y que no valía la pena ensuciarse las manos conmigo. Entonces lo miré, ahí tirado en un sillón. Estaba dormido y desorientado. Lo desperté. Oye, ya se fueron todos. Parece que todo terminó. No seas malo, déjame ir al baño. O llévame tú. Dime la verdad. ¿A poco no te gustaría que me diera un regaderazo? Si me ayudas te puedo compensar de alguna manera. Maldito cerdo. De esa manera lo pude convencer rápidamente. Él estaba aún borracho o loco. No sé qué traía el idiota. Pero me desamarró y ese fue su peor error. No sé de dónde agarré fuerzas. Ese había sido el más menso de todos. Además debía salir de ahí cuanto antes. Por eso lo hice rápido. Ahora le debía mi tercer tatuaje a la flaquita. Al salir huyendo, tomé rápidamente mi medallita del piso. Corrí y no me detuve hasta que llegué a la casa. Ahí estaba mi hijo. Al mirarme me dio un abrazo. Ya estaba más grandecito. Mi madre, por cierto, ya ni me decía nada. Yo creo que para ese tiempo hasta me tenía miedo. Yo había cambiado mucho. No me preguntaba nada, aun y cuando me había perdido tanto tiempo. Después de que llegué, tenía mucho miedo de salir a la calle. Sin embargo, conforme fueron pasando los días, iba recobrando la confianza y mi rencor iba creciendo y creciendo. En esas semanas encerrada, subí de peso. Lo único que mi mamá se atrevía a decirme era que cuidara mi figura, pero se había vuelto una especie de necesidad, tal vez por la ansiedad que sentía. Un día volví a salir a la calle. Cambié mi color de cabello. Ahora usaba lentes y adopté un estilo más ejecutivo. Al llegar encontré a las muchachas que trabajaban en la misma zona que yo. Se sorprendieron al verme. Se habían imaginado lo peor desde que no regresé. Mírate, estás irreconocible, gatita. Te ves muy bien, canija. Qué gusto tenerte por acá de vuelta. Creímos que aquellos malparidos también te habían hecho algo a ti. ¿Cómo que también a mí? Pues ¿a qué se refieren? Ellas me platicaron que lo mismo que me había pasado a mí les había ocurrido a varias de ellas. Sin embargo, con la única que pude ver que se habían ensañado de tal manera por días era conmigo. La mayoría fueron soltadas la misma noche. Y fue una de ellas la que, con la ayuda de un par de policías, de esos pocos honrados que quedaban en la delegación, irrumpieron en la casa. Resultó que esos hombres pertenecían a una red de trata de personas. 2 de ellos en la actualidad
se encuentran recluidos. No es el tipo de justicia que yo espero. Sin embargo, me trajo un poco de tranquilidad por el momento. De ellos me ocuparía después. Por ahora procuraba tener siempre mis sentidos bien alertas, porque había uno de ellos en especial, aquel que me había hecho sufrir más que los otros. Fue aproximadamente 1 año después que la flaquita me lo puso en mi camino. Cuando ella creyó que yo estaba lista, mis amigas y yo teníamos una regla: nunca irnos con nadie a un lugar que no conociéramos, solo en el hotel y nunca fuera de ahí. Habíamos aprendido nuestra lección. Recuerdo que esa noche estaba a punto de terminar de trabajar. Entonces lo miré, lo reconocí de inmediato, pero él a mí no. Respiré profundo y actué normal. Le di la confianza que necesitaba. ¿Estás libre para un servicio? Claro que sí. Acompáñame. No, espera. Me gustaría llevarte a mi casa. Tengo un lugar muy tranquilo en el que podemos pasarla mejor. Además, ahí tengo de todo. Puedes consumir lo que gustes. Yo te invito. Está bien. Pero mira, primero acompáñame a mi habitación. Debo subir por unas cosas. Y quién sabe, con suerte y te puedo dar un adelantito. El estúpido aceptó y subió conmigo a la habitación. ¿Gustas algo de tomar? Solo mientras me doy un regaderazo rápido. Está bien. ¿Qué tienes para ofrecerme? Déjame te preparo un tequilita. ¿Qué música te gusta? Le pasé mi bocina para que se distrajera un poco. Entonces le puse unas gotas para dormir en su bebida. Yo siempre andaba bien preparada para cualquier cosa. Ya te chingaste, pensaba para mí misma. Entonces le di su bebida. Se veía que ya tiempo andando de fiesta, así que desde antes de que le diera las gotas, él ya se estaba recostando. Yo me metí a bañar y, como era de suponerse, sin resistencia, sin violencia alguna. Cuando salí, él ya estaba dormidito en la cama. Tomé una de las sábanas y la corté en tiras largas. Lo amarré bien de las esquinas. No quería correr riesgos. Solo esperé y esperé. De repente el cansancio me quería vencer, pero estaba acostumbrada a sacar fuerzas de donde no las tenía. Así que simplemente traté de pasarla bien. Yo también me serví una bebida. Pasaron un par de horas y él empezó a despertar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba amarrado y se intentaba soltar. Comenzó a brincar en la cama. Estaba desconcertado. Oye, suéltame. Esto yo no te lo pedí. Normalmente uno no pide ser amarrado, ¿o sí? Bueno, en realidad hay clientes de todo tipo. Mejor dime, ¿no te acuerdas de mí, verdad? Claro que no. Nunca te había visto. ¿Quién eres? No te preocupes. Ahorita vas a saber quién soy. Comencé a quitarme la ropa y le mostré uno a uno mis tatuajes. Fue ahí cuando él peló los ojos. Me dijo que estaba equivocada, pero ambos sabíamos que no lo estábamos. Entonces vinieron a mi mente todos aquellos momentos en los que él me torturaba. Me quité toda la ropa y tomé mis cuchillos. Me subí en él y no dejaba de brincar el idiota. Casi me tira al piso, así que le tuve que poner algunos cuantos piquetitos en las piernas. Si te vuelves a mover te va a ir peor. Pero no dejaba de hacerlo. Al final yo estaba sola y tenía miedo de que pudiera soltarse, pero por más que intentó no pudo hacerlo. Como estaba gritando le tuve que meter un cacho de sábana en el hocico. Quería que dejara de gritar el puerco. Entonces continué haciéndolo muchas pero muchas veces, cortada tras cortada, en todo su cuerpo. Sin embargo, nada me satisfacía. Tenía mucho coraje.
así que decidí de un tajo cortarle sus miserias. Sus tristes partes terminaron botadas en el piso de la habitación, un mugre pellejito que no servía para nada. Lo malo de eso fue que empezó a tener una hemorragia muy fuerte y no se le detenía con nada. Yo me enojé mucho, porque todavía no quería que se fuera con San Pedro. Quería seguir disfrutando del terror en su mirada. Lo quería hacer por días como él lo había hecho conmigo. Me enojé tanto que mientras lo veía debilitarse, comencé a rajarle más lo que pude para alcanzar a hacerlo sufrir lo más que fuera posible. Sin embargo, no aguantó nada el idiota. Duré no sé cuántas horas ahí dentro. Por mucho que limpiara la habitación, sabía que sería imposible ocultar lo que acababa de hacer. Así que simplemente salí de ahí. Nunca más volví a ese lugar. Nadie me conoce. Nadie sabe mi verdadero nombre, mi verdadera identidad. Ahora llevo 4 tatuajes. 4 gatitas siendo protegidas por la Santísima. Estoy segura de que un día ella me pondrá a los 2 que faltan en mi camino para poder por fin terminar con mi venganza. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales tu like. Suscríbete a mi canal y comparte este video. Déjame tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Ahora puedes escuchar también este contenido en Spotify y en otras plataformas de podcast. Sígueme en Facebook y en Instagram. Te dejo los enlaces en la descripción. Esto fue Historias de terror reales.